¿Cierto? Buscar la belleza que no ves reflejada en el espejo, ¿no? Morir buscando eso. Es absolutamente desolador y es lo que le pasó a Gladys Rojas. Gladys Rojas, sin embargo, murió en la mesa de operaciones, no de un cirujano plástico, sino de un anestesiólogo que hizo las veces de cirujano plástico. Este médico, además, realizaba intervenciones en un centro clandestino. Se llama Edward Cárdenas Sevilla, no da la cara, mientras que la mayor de los 7 hijos que en la orfandad ha dejado Gladys vive literalmente en un infierno de culpa y arrepentimiento y llora y dice: debí haber convencido a mi mamá de no operarse con ese médico, porque fue ella quien la dejó en Miraflores, en esta supuesta clínica, centro de operaciones, ¿no? Centro de cirugía estética, y horas después regresa cuando le dicen que su madre había muerto, y regresa y graba absolutamente todo. Y es estremecedor porque esta mujer enfoca al doctor Cáceres y le dice: ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Y este simplemente responde con un mutismo indolente que duele, que duele. Gladys había consultado a otro médico, pero tenía un proveedor en el mercado que le habló de este doctor y le dijo: mira cómo ha dejado a mi esposa. Y su hija dice que no estaba tan convencida y que esta pareja fue sumamente insistente hasta que logró que se pusiera en manos del doctor Cárdenas Sevilla, porque además le cobraba la 4ª parte del presupuesto del otro médico que había consultado. Lo más extraño en este caso es que el resultado de la pericia que se hace en el Ministerio Público, los peritos concluyen que hubo una laceración en las venas y que murió de un infarto. Sin embargo, luego el perito, por alguna razón, cambia sus conclusiones. ¿Qué pasó? El reportaje es de Angélica Villegas. Mamita, ¿por qué, ma? ¿Por qué? Esta mañana hemos estado bien. En los pasillos de este centro clandestino de cirugía plástica en Miraflores, quedaron atrapados los gritos y la respiración entrecortada de una joven que había dejado a su madre Gladys en las manos de este anestesiólogo Edward Cárdenas, quien, según la denuncia, se atrevió a hacerle una lipo a su madre y ahora no podía decirle que había muerto en esa operación. ¿Dónde la han dejado? ¿Cómo la han dejado? Por favor, dígame. Linda, mira, yo no te voy a estar mintiendo ni engañando. ¿Qué le has puesto, por favor? ¿Qué le has hecho, por favor? Se refugiaba en su teléfono para no darle la cara y luego se cruzaba de brazos, renuente a revelar la verdad. No estaba diciendo que yo soy la culpable. No sé, no averigüé. ¿Cómo no me di cuenta? Perdón, mamá. Dios mío, perdón. En el Agustino, la cumbia ameniza la casa de la comerciante Gladys Rojas en sus 48. Intenta decirle a su cuerpo, al compás del baile, que es feliz, pero su sonrisa connota lo contrario. Este fue el hogar que Gladys compartió con el padre de sus 7 hijos por 30 años, ubicado en el Agustino. Un lugar que luego lleva a la separación de esta pareja y algunos comentarios de este hombre que le hacían dudar a ella de su figura. Tanto así que comienza a verse defectos que eran imperceptibles para sus hijas. Era una persona bien caritativa, bien amorosa, siempre activa, estaba muy despierta de temprano. Ella era una persona deportista, hacía dieta. Como tuvo hijos muy temprana edad, ¿no? A veces la barriga se pone flácida, ¿no? Y ya con toda la modernidad, todo, ella dijo que quería sentirse un poco bien porque todavía tenía 48 años, una mujer joven, ¿no? Según sus hijas, no tenía antecedentes de presión arterial ni problemas con el azúcar. Es más, hasta en el tiempo del COVID, cuando todos nos enfermamos, ella era una mujer que no le dio nada. Gladys, teniendo buena salud y queriendo verse mejor, decide visitar un primer cirujano plástico para hacerse una lipo. ¿De qué precio más o menos les hablaba este primer médico al que ustedes visitaron? El primer médico que nos dijo que entre 20 y 25.000. Pero en el mercado donde Gladys trabajaba, se le presenta una segunda opción.
Este fue el mercado donde Gladys estuvo trabajando por 20 años, creciendo su negocio poco a poco. Y fue precisamente este el lugar donde ella recibió la propuesta de cambiar su cuerpo para siempre. Sería su proveedor, acompañado de la pareja de él, que se identificaba como enfermera, quien le propondría la figura perfecta a través de un supuesto cirujano plástico. Ese proveedor de doña Gladys se llama Bruno. Lo conocía hace 10 años y según la denuncia, él llevó a su pareja llamada Betty, presentándola ante la comerciante como una enfermera, dando excelentes referencias del doctor Cadenas para convencerla. Y ahí es donde Betty le dice a mi mamá que ella está operada por este médico anestesiólogo, que no era cirujano, y venía constantemente. Había algo que le parecía muy extraño a las hijas de Gladys, pero ellas se guiaron quizás por la confianza que había con este proveedor. Y es que este proveedor solía visitar a esta madre de familia junto con su pareja cuando ella estaba sola en horas de la noche. Ahora, ¿a tu mamá no le pareció extraño que vinieran a buscarla y con tanta insistencia le dijeran que se hiciera la lipo y que de los 20.000 soles aproximado que cobraría un doctor por la referencia que ella tenía hace tiempo, le estaban cobrando 4.000? Yo misma le dije, mamá, el cambio de precios es abismal, le digo, ¿no? Entonces ella me dice, sí, pero mira, ella me enseñó su cuerpo y a ella también la ha operado y dice que es rápido. Ella más miraba el cuerpo de esta tipa que le mostraba, su cuerpo sin descaro, se alzaba el polo y le decía, mira, yo he quedado así. Aunque en futura declaración, Betty, la enfermera del doctor Edward, refería a no tener ningún tipo de vínculo amical con Gladys, el hecho de que tuvieran en común al proveedor de la comerciante y que ambos acudieran a buscarla insistentemente según los testimoniales, connotaba más que una intención para sus hijas. Él le presentó como supuestamente una enfermera, pero la verdad que era una jaladora. O sea, prácticamente ella estaba ganando un porcentaje del dinero que este médico le iba a hacer la operación a mi mamá. Gladys no había sido la única captada para lipo, según sus hijas, quienes descubren después de una tragedia que otras colegas de ella con el mismo perfil también eran presuntamente acosadas por la enfermera Betty. Así, Gladys se decide por este médico y su hija mayor la acompaña a una primera cita. ¿Indagaste si este lugar contaba con los permisos para operar? No, solamente me fijé que en las paredes, porque él tiene como un consultorio, en las paredes ahí decía Municipalidad de Miraflores, o sea, y él me decía, pues yo miraba, ¿no? Y también decía certificado de cirujano plástico. En una sola cita todo se define y la enfermera Betty, ayudante del doctor Cadenas, le envía indicaciones a Gladys horas antes de la operación, donde sus exámenes prequirúrgicos estaban perfectos de acuerdo a lo que obra en el expediente. Ya, mire, señora Gladys, nos encontramos 11 en punto donde nos encontramos ese día, pero que sea 11 en punto, porque el doctor hasta que le pinte, le aliste todo, si no vamos a salir muy tarde. Ya el doctor ya programó, ya me llamó, me dijo que ya está confirmado. Ese 25 de agosto del 2023, Gladys sale de su vivienda pasada las 7 de la mañana. Primero deja al menor de sus hijos en la escuela, luego va a ver su negocio, pero había algo en ella que le generaba desconfianza de hacerse esa operación. Y según lo que nos relatan sus hijas, en 3 oportunidades se arrepiente, pero tanta era la insistencia de esa supuesta enfermera que ella decide dirigirse hacia Miraflores. En los audios se evidencia que la enfermera acuerda recibir a la paciente una cuadra antes de esa torre envuelta en una exclusiva zona de otras clínicas con similares características. Ella nos hizo ingresar por aquí, ¿no? Y nos hizo subir hasta el 7º piso. Claro que uno está frente a esta torre en una zona exclusiva de Lima y lo que menos se puede creer es que en este lugar operaría un centro clandestino. Sí, justo fue que entramos en el departamento 702. Tienen como un lobby, como una sala de recepción tienen adentro del departamento, donde habían varias mujeres, o sea, eran varias, ¿no? Que venían uno por el busto, otras venían por el glúteo, incluso glúteo también por la nariz. Era una lipo que consistía en retirar grasa de la espalda e inyectarla en los glúteos. La enfermera y el doctor Cadenas estaban en el procedimiento. Este doctor indica en declaración haber informado a Gladys que a la vez el día de la operación hizo funciones de anestesiólogo y cirujano plástico. Es así que algo se complica en la intervención donde Betty muere.
El denunciado evadió respondernos a esto, pero envió a su hermano, a la vez abogado, quien nos indicó que para aquel entonces el procedimiento practicado a Gladys podía hacerlo cualquier médico. ¿Usted cree que es responsable que si su hermano sabe de anestesiología practique una cirugía plástica? No deja de conocer estos procedimientos como le digo. No, pero es que él no estudió cirugía plástica, él estudió para anestesiólogo, no para cirugía No es una plástica. cirugía plástica. Sí es, porque hay una perforación, hay una lipo, hay una extracción de grasa. Correcto. Pero, a ver, justamente ahí está el debate jurídico para determinar el procedimiento MELA, mínima extracción lipídica ambulatoria, que es un procedimiento que no implica ningún corte corporal, ninguna intervención Pero las fotografías peligrosa. que yo he visto connotan que sí hubo una intervención más allá del MELA. Lo que quiero decir que con esta norma recién lo regulan. También es ético que su hermano en una misma operación de este tipo haga las veces de anestesiólogo y de cirujano plástico. Pero es que, a ver, cirujano... Al mismo tiempo, ¿ah? Ya, cirujano lo es. No mezclemos cirujano con cirugía plástica, son dos cosas completamente distintas. Ya, pero es el procedimiento, por eso le digo, es tanto así como curar un uñero. No es un uñero, porque si fuera un uñero ya no hubiera muerto. No, ahí vamos a ver. Para eso, Ahí hay en una operación, cada quien se encarga de algo, porque pendiente de un tema, descuido el otro. Usted lo está planteando esto como que fuera una operación compleja donde a un paciente, hasta en estado de inconsciencia, hay que verle un tema de cardiología, hay que tener una anestesiología, etc. Para curar un uñero no se necesita. No es un uñero, todo. doctor, porque aquí hubo exámenes prequirúrgicos. Correcto. Y desde el momento en que se hacen los exámenes prequirúrgicos, aquí estamos hablando de una intervención. Pero vamos al caso concreto de la intervención, es un procedimiento sencillo. Si fuera un procedimiento sencillo ya no estuviera muerta. Es sencillo. No sería la primera vez, de acuerdo a la denuncia, que el médico forense David Chuquipoma es nombrado en casos de salud emitiendo causa de muerte infarto en necropsia, cuando las razones son otras, según lo descubierto por la defensa de las víctimas. Por ello solicitamos hablar con él, quien no habría asistido a las audiencias de acuerdo a la acusación, pero nos colgó la llamada. Estoy en una reunión ahorita de trabajo. Sí, solamente que usted emitió la necropsia y... También consultamos a su otro colega, quien se abstuvo de hablar al respecto en el cambio de versiones de la necropsia, pero sí lo preguntamos al hermano del denunciado. Ya casi incluso al final del procedimiento entra en una especie de convulsiones, sobresaltos corporales, entra en una especie de desesperación, agarrándose el pecho, decía que mi pecho. La necropsia determina que primero aquí ha habido una laceración y que esa laceración conllevó al evento cardíaco. Así es el orden. ¿Se da cuenta Ese que es el orden. No. Los médicos determinan que es imposible que una persona con una laceración pueda morir de inmediato. Es que como consecuencia del infarto se produce la laceración. No, si usted me dice que ya estaba terminando el procedimiento. Usted me dijo al inicio que ya el procedimiento estaba terminando. Si ya estaba terminando, ya se había producido la perforación. Eso es una presunción suya. No, es pero suya. No es lo que dicen usted me los dijo médicos. que ya la operación estaba no terminando. Están diciendo eso los médicos. Que son de la fiscalía, por cierto. No quieren dar la cara. A ver, le comento. Y además tienen un antecedente de haber dado como infarto otro evento que tampoco fue un infarto. ¿Usted sabía eso? Para empezar, no sé quiénes son los médicos. Al consultarle esto a la hija de la víctima, esto la indignó tanto que confrontó al abogado. Que ella sabía a lo que se dedicaba su hermano, porque él fue el primero que apareció en el lugar de los hechos y limpió todo el acto, todo limpió. Y la policía cuando fue no recogió ni un rastro. Ahí está, te tengo grabado. Y esas grabaciones, ahí sales tú. Ahí qué rápido te apareces, ¿no? Efectivamente. Yo conozco desde las primeras circunstancias, incluso cuando llegaron con toda su familia y destruyeron prácticamente el estudio, rompieron documentos, etc. Dentro de ello, el consentimiento informado, en la cual ella ha venido negando de que hubiera existido consentimiento informado cuando en su propia declaración... Consentimiento, a ver, ¿qué dices tú? Ahora el consentimiento informado ya no es como... Mira, él le dijo, la verdad es que es una persona muy mala. La necropsia emitida por los médicos de la Fiscalía, David Chuquipoma y Luis Guamán, confirma inicialmente laceración de una de las venas durante la intervención, lo cual conllevó a un tromboembolismo que desencadenó infarto.
Pero posteriormente, estos mismos médicos forenses dan una segunda versión e indican que primero el infarto se da antes de la laceración, catalogándolo de un evento súbito, lo cual resulta imposible para los peritos que hemos consultado. Le perforaron la vena renal y la vena renal es una vena gruesa, una vena que no gotea, es una vena que sangra y se encharca toda la zona, es como una cañería y desde el momento del procedimiento se perdió mucha sangre. En medio de todo un proceso legal, la hija mayor de Gladys ha quedado al cuidado de sus 3 hermanos menores. Ha sacrificado su futuro como madre y esposa para dedicarse completamente a los pequeños. No supero todavía su pérdida. A veces me cuesta, tengo cuadros de ansiedad, pero lo único que hago es ponerme fuerte y de pie por mis hermanos menores. Contactamos al médico denunciado Eduard Cadenas, pero su número reseñado en el expediente aparece desactivado, aunque recibe los mensajes de WhatsApp. Su hermano y a la vez abogado fue informado sobre este reportaje, pero dilató conversar con nosotros, refiriendo que el denunciado estaba fuera del país. De hecho, ningún médico sale a operar para matar, pero es importante saber que cada decisión debe tomarse de manera responsable, conociendo que en sus manos está la vida de un ser humano. Y yo me pregunto dónde está su salud y dónde está el colegio médico y dónde está el Ministerio Público, porque el hermano del doctor Eduard Cadenas nos quiere ver a todos la cara. No quiero decir la palabra porque no hay necesidad de ser médico para entender que un anestesiólogo no tiene la especialización para hacer una cirugía plástica y una liposucción. Pero sobre eso, comparar una liposucción con la extracción de un uñero es vernos la cara de imbéciles. Perdónenme el término, pero no puede comparar el doctor abogado de Eduard Cárdenas, que es su hermano, la extracción de un uñero con una lipoescultura. Muy extraño, además, que los peritos cambien de conclusión cuando la primera apuntaba a una presunta negligencia médica, ¿no? Y, en segundo lugar, el tema de operar, hacer una intervención quirúrgica que requiere dormir a la paciente, tener un anestesiólogo, hacer un riesgo quirúrgico, porque toda operación reviste un riesgo para la salud y para la vida, en un departamento en Miraflores. ¿Dónde está el Ministerio Público? Muy rápido para meter a la cárcel a 2 chicos que las presentó víctima de violación sexual, dicen no me violaron, son inocentes ahí muy rápidos. Y en este caso, ¿dónde están? Se murió la paciente, la operó un anestesiólogo.